Dios les bendiga, les habla el pastor Roberto Ramírez. Seguimos con nuestro estudio Eiges y vamos a tener nuestro capítulo número 6 que habla de la autoridad dada por Dios. En esta sección vamos a ver cómo se produce un cambio drástico en la vida de los creyentes, en la vida de los que toman la autoridad de parte de Dios. Dice la palabra del Señor en 2 Corintios 4:5. No nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor. Nosotros nos declaramos simplemente servidores de ustedes por amor a Jesús. Y 5:20-21 dice, así que somos embajadores en el nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Les rogamos en el nombre de Cristo, reconcíliense con Dios. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Cuando hablamos de Pablo, hermanos, nos referimos a un hombre, un apóstol lleno de poder de parte de Dios. El llamado de Pablo probablemente su conversión nos lleva a entender el inicio de un evangelio o de un ministerio para los gentiles. Es una prueba contundente de la veracidad del mensaje cristiano. Sus enseñanzas han contribuido grandemente a la formación del pensamiento cristiano. Como autor, solamente lo supera Lucas en la extensión de su contribución al Nuevo Testamento. Fundó iglesias en Asia Menor, Macedonia, Grecia, durante 3 viajes misioneros y trabajó ministrando en Roma y posiblemente viajó hasta España predicando el Evangelio. Pero justo en el comienzo de su defensa, el apóstol Pablo planta como base de su apología 2 palabras muy significativas de la fe cristiana y a la autoridad que Dios nos da para nuestros ministerios. Habla de mansedumbre y ternura de Jesucristo. Repite conmigo, mansedumbre y ternura de Jesucristo. Según William Barclay, la palabra griega prautes, que es la que significa mansedumbre, es muy interesante. Aristóteles la definió como el término medio entre estar demasiado enojado y nunca enojarse, es decir, es la cualidad del hombre cuyo enojo está dominado y controlado, que siempre se enoja en el momento correcto y nunca cuando no corresponde. Describe al hombre que nunca se enoja ante ningún insulto ni injuria personal que reciba, sino que es capaz de un enojo justo cuando ve que otros son atacados. Al utilizar esta palabra, Pablo está diciendo en el mismo comienzo de su severa carta que no se deja llevar por su enojo o ira personal, que está hablando con la fuerte mansedumbre de Jesucristo. Arroja más luz al respecto de la otra palabra griega que significa ternura, que es epikea, que por los griegos era definida como aquello que es justo y aún mejor que lo justo, es decir, la cualidad que debía aparecer cuando la justicia, debido a su generalidad, está en peligro de convertirse en injusticia. Algunas veces puede ocurrir en ciertas circunstancias en las cuales la verdadera justicia no es insistir en las rigurosas leyes, sino que deben entrar a formar parte de nuestras decisiones cualidades mayores. El hombre con esta clase de ternura es el que sabe que en último análisis la norma cristiana no es la justicia, sino el amor. También es importante destacar que para enfrentar a los detractores, el apóstol Pablo no utilizará las herramientas que usa habitualmente al mundo pagano, imponiendo su autoridad por la fuerza, por la manipulación, sino que utilizará las armas poderosas en Dios para destrucción de fortalezas, como son la oración, la obediencia a la palabra de Dios. Repite conmigo, las armas espirituales y poderosas que utiliza Pablo de parte de Dios es la oración y obediencia de su palabra. El apóstol Pablo comienza a autenticar su autoridad y desarrollar las características de la autoridad que es dada por Dios y de la cual Jesucristo enseñaba como quien tiene autoridad, dice Mateo 7:28-29. ¿Cuáles son esas características de la autoridad de Dios? Vamos a presentar en esa sección y vamos a distinguir que son las siguientes. Número 1. La autoridad dada por Dios es respaldada por Dios. La autoridad dada por Dios es respaldada por Dios. Y eso lo vemos en Mateo 7, capítulo 7, versículo 7 al 11. Pablo les hace notar a los corintios que su autoridad no era impuesta por él mismo, sino que le había sido otorgada por Dios. Lo vemos en 2 Corintios, capítulo 7, versículo 7 al 11. Demuestra esta afirmación el hecho de que el Espíritu Santo le respaldaba en las conversaciones que se producían mediante su ministerio, en las señales que acompañaban con frecuencia su predicación y la firmeza sin ejercicio tiránico con el que ejercita el ministerio que había sido concedido.
Dios nos ha llamado a estar en libertad, que Él nos ha dado para andar en sus caminos y ser salvos por la gracia de Dios, Efesios 2:8. Todo siervo de Dios a cargo del cuidado de la grey de Dios debe tener cuidado de no ejercitar el poder amedrentando a los hijos de Dios mediante la manipulación de las personas, obligándolos a cumplir un activismo religioso bajo pena de que si no le obedecen es un reo digno de perder la salvación. Cada responsable pastoral debe ser consciente que guiamos a los que obedecen a Dios y que nunca podremos obligar a las personas a servir a Dios, pues el que convence a las personas del pecado es el Espíritu Santo. Lo vemos en Juan 16:8. Y también es quien provoca en nosotros el querer como el hacer, Filipenses 2:13. Y que el motivo de todo servicio en la obra de Dios es como consecuencia del amor de Dios, que el amor de Dios nos ha tenido, pues le servimos en amor porque Él nos amó primero, primera de Juan 4:19. Ningún cristiano debería servir por temor al pastor, sino por reverencia a Jesucristo y a su obra de la extensión del Evangelio. Haremos bien en recordar lo que dice Watchman Nee al respecto en su libro La autoridad espiritual. Existen 3 requisitos para ser autoridad delegada. El primer requisito, debemos saber que toda autoridad viene de Dios. Repite conmigo, la autoridad viene de Dios. Toda persona a ser llamada autoridad debe recordar que no hay autoridad sino de parte de Dios y las hay por Dios y las que hay por Dios han sido establecidas. Romanos 13:1. Ella misma no es la autoridad ni nadie puede hacerse autoridad. Sus opiniones, ideas y pensamientos no son mejores que las de los demás. Son totalmente sin valor. Tan solo lo que viene de Dios constituye autoridad y ordena la obediencia de Dios. La obediencia del hombre, perdón. Una autoridad delegada tiene que representar a la autoridad de Dios. Nunca debe presumir que también tiene autoridad. Nosotros mismos no tenemos ni la más mínima autoridad en el hogar, en el mundo ni en la iglesia. Todo lo que podemos hacer es ejercer la autoridad de Dios. No podemos crear autoridad por nosotros mismos. El policía y el juez ejercen autoridad y hacen cumplir la ley, pero ellos mismos no escriben la ley. De igual modo, los que están puestos en autoridad en la iglesia representan simplemente la autoridad de Dios. Su autoridad se debe a que están en una capacidad representativa, no que en sí mismos tengan algún mérito más excelente que los demás. 2. Deben negarse a sí mismos. Mientras no conozcamos la voluntad de Dios, debemos guardar silencio. No debemos ejercer la autoridad descuidadamente. El que ha de representar a Dios tiene que aprender en lo positivo a conocer lo que es la autoridad de Dios y en lo negativo a negarse a sí mismo. Ni Dios ni los hermanos van a tener una gran estima a sus pensamientos. Es probable que tú, mientras seas la única persona en todo el mundo que considere que su opinión es la mejor, son de temer las personas que tienen muchas opiniones, ideas y pensamientos subjetivos y quieren ser consejeros en todo. Número 3. Debe mantenerse en comunión constante con el Señor. Los que son autoridad delegadas de Dios tienen que mantenerse en estrecha comunión con Él. No solo debe de haber comunicación, sino también comunión. Repite conmigo, comunión. Todo aquel que expresa opiniones libremente y habla sin cuidado en el nombre del Señor está muy lejos de Dios. El que menciona casualmente el nombre de Dios solo demuestra lo lejos que se halla de Él. Los que están cerca de Dios tienen un temor piadoso, saben lo contaminador que es expresar descuidadamente sus propias opiniones. La comunión es, por lo tanto, otro requisito principal del que está en autoridad. Cuando más cerca estamos del Señor, con tanta más claridad vemos nuestras propias faltas. Habiéndonos enfrentado a Dios, no nos atrevemos de ahí en adelante a hablar con tanta firmeza. No tenemos confianza en la carne, comenzamos a tener miedo de errar. Por otra parte, los que hablan descuidadamente se exponen a alejarse de Dios. No se puede aparentar tener temor de Dios, solo poseen esa virtud los que siempre esperan en el Señor. Aunque había oído mucho que no fue hasta que llegó a la presencia de Salomón que la reina de Saba se quedó asombrada, pero tenemos ante nosotros a uno mayor que Salomón. Debiéramos estar atónitos esperando a la puerta como siervos, reconociendo que ciertamente no sabemos nada. No hay nada más grave que el siervo de Dios hable descuidadamente antes de conocer la voluntad de Dios. ¿Qué problema creamos cuando emitimos un juicio antes de estar seguros con respecto a la voluntad del Señor? No se defienda. La vindicación, defensa o cualquier otra reacción que pudiera haber debe venir de Dios, no del hombre. El que se vindica a sí mismo no conoce a Dios. Nadie en la tierra pudo ser más autoritario que Cristo, sin embargo nunca se defendió.
La autoridad y la defensa propia son incompatibles. Aquel de quien se defiende se convierte en juez suyo, se pone por encima de usted cuando usted empieza a responder a sus críticas. El que habla a favor de sí mismo está bajo juicio, por lo tanto carece de autoridad. Cada vez que uno trata de justificarse, pierde autoridad. Vuelvo a repetir, cada vez que uno de nosotros trata de justificarse, pierde autoridad. Sé muy manso. Pablo se puso ante los creyentes corintios como autoridad delegada, sin embargo dijo, ni aun yo me juzgo a mí mismo. La vindicación viene de Dios. Cuando tú te justificas ante una persona, ella se convierte en tu juez. En cuanto trata de dar explicaciones, cae ante ella. El versículo 2 de número 12 consigna que Dios oyó la injuria y el versículo 4 que Dios tomó medidas, pero entre ambos está el versículo 3 como una declaración parentética y dice, y aquel varón Moisés era muy manso más que todos los hombres que había sobre la tierra. Moisés no dispuso porque se daba cuenta de que había errado. Dios no puede construir autoridad a una persona testaruda. No delegará su autoridad en ninguna persona arrogante. Los que él pone en autoridad son los mansos y tiernos, y esta no es la mansedumbre ordinaria, es la mansedumbre de Dios. Jamás debemos intentar establecer nuestra propia autoridad. Cuanto más lo intentamos, menos aptos somos para ejercer la autoridad. No somos los violentos ni los fuertes, sino hombres como Pablo, cuya presencia corporal es débil y cuya palabra es menospreciable, los que constituirán autoridades. El Señor dijo que su reino no es de este mundo y que por lo tanto sus siervos no tienen por qué pelear por él. La autoridad que se consigue peleando no es la que Dios da. La autoridad dada por Dios tiene límites que están dados por él mismo en su palabra, para que no se transforme en una tiranía, y lo vemos en la palabra del Señor. En esta porción del capítulo que nos ocupa se repite 5 veces la palabra límites. Ninguna autoridad delegada por Dios puede ser limitada por Jesucristo, mismo se sujeta al Padre. Aún en su hora más difícil, Jesús clamó a su Padre Celestial para que pasara de sí la amarga copa que se debía tomar, pero que no se hiciera su voluntad, la de Jesús, sino la de él, su Padre. Mateo 26:39. La humildad, la mansedumbre, el amor que ejercita el apóstol Pablo a conceder la posibilidad que se haya excedido en su autoridad, aunque en realidad no lo haya hecho, ya que él sabía que tal autoridad le había otorgado para edificación y no para destrucción de los cristianos de Corinto. Le hería el corazón la mera sospecha de que consciente o inconscientemente pudiese hacer daño a alguien. ¡Qué ejemplo para nosotros! Dios es quien pone y quita esta autoridad. David fue un fiel ejemplo de un siervo de Dios que sabe esperar para que Dios sea quien respalde su autoridad y no ejercerla por mano propia. Saúl, al enterarse de que Dios le había retirado la autoridad para gobernar Israel y saber que David gozaba de la popularidad de los israelitas, decidió matarlo apenas pudiera tener la oportunidad. El mismo David tuvo que esquivar las lanzas que éste le arrojaba. Sin embargo, cuando escogido de Dios, pudo hacerlo en medio de una cueva donde el rey Saúl había entrado, sin darse cuenta de que ahí también estaba presente David. No tomó venganza, pues tenía la convicción de que era hombre que Dios había puesto y era Dios quien debía encargarse de sacarlo. Primera de Samuel 16 al 30, capítulo 16 y capítulo 31. De la misma manera, cuando su hijo Absalón quiso arrebatarle su reinado confabulando una revolución para derrocar a su padre, David huyó y dejó que Dios se encargara de defenderle en su reino o en su reinado, de manera que al poco tiempo volvió a su trono en Jerusalén para seguir reinando. Nadie ni siquiera debería defender su puesto de autoridad preocupando alabarse a sí mismo. En lugar de alabarnos o recomendarnos a nosotros mismos, deberíamos procurar ser aprobados por Dios y su aprobación será nuestra mejor recomendación. Vamos a concluir de esta manera. Pablo, el gran apóstol, fue levantado por Dios para alcanzar a nosotros, no a los judíos. Nunca se creyó ser un gran apóstol. En el año 48 después de Cristo, escribió la carta a los Gálatas y se veía a sí mismo como un apóstol, no por voluntad humana, sino de Jesucristo y de Dios, Gálatas 1:1. En el año 55 después de Cristo escribió la carta a 1 de Corintios y se veía a sí mismo como apóstol, 1 de Corintios 1:1. En el año 61 después de Cristo escribió la carta a los Efesios y se veía a sí mismo como menos que el más pequeño de los santos, Efesios 3:8. En el año 65 después de Cristo escribió 1 de Timoteo y sabía que Cristo vino a salvar a los pecadores, de los cuales él era el primero, 1 de Timoteo 1:15.
¿Cómo es que te ves a ti mismo? ¿Eres el más grande o el más pequeño de los siervos? ¿Quién te respalda en tu ministerio? ¿Tu propia mano o la mano de Dios? Cuando nos encontramos dentro de este ministerio, que es un gran ministerio, tener esta autoridad para poder sanar enfermos, para poder liberar personas, entendemos que todo viene de parte de Dios y todo parte de su presencia. Es necesario entonces entender que la gracia de nuestro Señor Jesucristo nos sostiene, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo nos da el poder para salir adelante, para ganar las almas para Cristo, pero sobre todo nos da el poder para interceder por aquellas personas que necesitan del conocimiento de la palabra de Dios. Yo te invito a que busques con vehemencia la palabra, a que busques con vehemencia el Espíritu Santo, a que busques con vehemencia esa comunión para poder estar en la presencia de Dios y que Él pueda manifestarse de una manera clara, tremenda y sublime en nuestras vidas. El deseo de nuestro Dios es que cada uno de nosotros, de los que servimos en su mesa, de los que servimos para su mesa, seamos aptos de adquirir el conocimiento pleno de su palabra. Es importante notar, hermano, entonces a través de la palabra del Señor, que el que le sirve a Dios digno es de honra. Sin embargo, Pablo decía, no me gloriaré en las cosas que yo he hecho, sino me gloriaré en el que me ha dado vida. El Señor te ha dado vida, el Señor te ha dado esperanza. Busca al Señor mientras pueda ser hallado y que su Espíritu Santo se manifieste en nuestras vidas y corazones desde ahora y para siempre. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos, y espero que este tema sea de gran importancia para sus corazones.